Hola muchachos, ¿cómo están? Siguiendo con este plan de preparación especial, ya de síntesis, ¿cierto? De la prueba de transición universitaria. Hoy día nos corresponde ver la República Liberal, que la vamos a dividir en dos partes. Acuérdense que lo que es la resolución de ejercicio y las explicaciones más prácticas aplicadas a lo que yo les voy a contar hoy día, las resolvemos en el horario de chat los días lunes a las 8:30 de la mañana, donde ustedes se conectan. ¿Ya? Por tanto, yo hoy día voy a centrarme en los contenidos, en el proceso histórico explicativo, principalmente de cuáles son los objetivos y cómo se va desarrollando esta república liberal desde la ubicación espacial y temporal en adelante, ¿ya? Y los principales procesos históricos que allí se viven, ¿ya? Así que el principal tema, chiquillos, que ustedes se conecten el día lunes a las 8:30 de la mañana para que podamos, con estos contenidos que ustedes van recordando, que es materia de segundo medio, eh, podamos enfrentarnos a los ejercicios, ¿ya? Así que ese es el compromiso sumamente importante. Les comparto pantalla. ¿Ya? Chiquillos, la República Liberal, como lo vimos en la sesión anterior, parte principalmente por un quiebre en el mundo conservador que se da a lo largo de la década del 50, que es el decenio de Manuel Montt. Ya acuérdense que el gobierno de Manuel Montt parte con un inicio de una pseudo guerra civil en 1851 porque el sector liberal no reconoce el triunfo electoral del presidente Montt, ya, pero va a llevar también a elementos conflictivos. De hecho, eso va a ocurrir nuevamente en 1859, pero el hecho más importante es la denominada cuestión del sacristán, que ocurre a mediados de la década del 50, 1956, y que está relacionada con una problemática que surge a causa del derecho patronato, que genera un quiebre en el mundo conservador. ¿Ya? Y del mundo conservador surgen dos partidos políticos: el Partido Nacional o Ultramontano, que apoya al presidente Montt, y el Partido Conservador, que apoya a los sectores más conservadores, valga la redundancia, de la Iglesia Católica, en este caso al obispo Valentín Valdivieso. ¿Ya? Ese quiebre de los conservadores produce dos partidos políticos. Uno de esos partidos políticos, el Partido Conservador, contrario al presidente de la República, que estaba apoyado por el Partido Nacional, se fusiona electoralmente con los liberales, un partido que había sido establecido en 1849, para enfrentar la elección de 1861 y tratar, en el fondo, de hacer el contrapeso a la intervención electoral que se hacía desde el gobierno como una manera de asegurar su triunfo. Y eso se consigue en la elección de 1861, es electo José Joaquín Pérez, el último presidente que va a gobernar por 10 años, porque después la posibilidad de reelección del presidente se elimina. El presidente el presidente no puede ser reelecto de forma inmediata. Es una de las reformas que se le hace a la Constitución de 1833. ¿Ya? Por tanto, comenzamos una nueva era, ¿cierto? Donde el objetivo para analizar este periodo de la República es que lo entendamos como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar el país, principalmente, chiquillos, desde la tesis que yo les expliqué la otra vez, que la diferencia entre liberales y conservadores es más de forma, pero no tanto de fondo. O sea, hay elementos que se van a ir transformando, que se van a ir buscando, pero no van a ser cambios mayoritariamente radicales. Chiquillos, en el PPT nos vamos a encontrar con varios ejercicios, pero como yo les dije, estos ejercicios los vamos a hacer prácticamente en vivo y en directo en el horario de chat los días lunes a las 8:30 de la mañana. Ya la ubicación temporal, chiquillos, en este cuadrito que tiene que ver con los gobiernos. Yo les dije José Joaquín Pérez, el último presidente que es reelecto en forma inmediata. Después se reforma la Constitución y los presidentes comienzan a durar 5 años. Ya en política se realizan reformas a la Constitución del 33, se aumentan los derechos y las libertades públicas. Hay un fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia que se denomina las luchas doctrinales, que están muy apegadas a lo que tiene que ver con el Estado docente, principalmente, ya quien educa, y también el tema de las leyes laicas.
que dicta el presidente Santamaría, que tiene que ver con los cementerios laicos, tiene que ver con el registro civil y la ley de matrimonio civil. En economía, seguimos siendo un país exportador de materias primas, es característica que viene como herencia desde la colonia, pero obviamente que ya no oro, plata y trigo principalmente como había sido durante el periodo conservador, sino que esta etapa va a ser el inicio del ciclo dorado de la economía chilena, que es la economía del salitre, que incluso nos va a llevar a la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, perdón, la guerra contra Perú y Bolivia, para definir las fronteras del norte de Chile. Y también hay una inversión en obras públicas y en industria. Obviamente que con los impuestos que Chile percibe a las exportaciones del salitre, porque el salitre, chiquillos, y esto tienen que tenerlo claro, a pesar de que es parte de otra clase, no es de propiedad estatal, es de propiedad privada. Y durante este periodo, mayoritariamente británica, aquí aparece la figura de John Thomas North, ya es una muestra del imperialismo británico en materia económica. Y obviamente que también aparece una incipiente industria, también de carácter particular, no estatal, no es un proyecto estatal como lo va a ser después la década del 40, de 1940, el ICI. De hecho, en 1886 se crea la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, ya un grupo de empresarios industriales que conforman una actividad gremial, ¿cierto? Y esta industria mayoritariamente surge para cumplir las demandas de manufacturas necesarias para la actividad del salitre y para la extensión de las líneas férreas. Y en sociedad están los conflictos entre la élite conservadora y liberal, el aumento del proceso de migración campo-ciudad y el nacimiento del proletariado chileno, producto de los problemas de la cuestión social. ¿Cuáles son los principios del liberalismo chileno? Porque en el fondo, al hablar del liberalismo chileno, lo que necesitamos es tener claro a qué nos vamos a referir, porque este es un liberalismo sui generis, o sea, a la chilena, ¿ya? No es el liberalismo burgués de la Primera de las Naciones, por ejemplo, europea de 1848. Este es un liberalismo, como les dije, que tiene una base común, ¿ya? Que es aristocrático, que es oligárquico, ¿ok? Y que en el fondo es un liberalismo mucho más de discurso que práctica, porque acuérdense que en el fondo liberales y conservadores pertenecen a la misma matriz. Entre los principios de este liberalismo chileno, primero es la conformación de un Estado laico alejado de la influencia de la Iglesia. Ojo, un Estado que tome decisiones por sobre la Iglesia, no que la Iglesia esté por sobre. Eso es lo que ellos buscan. Los conservadores querían al Estado abrazado de la Iglesia. Los liberales quieren a la Iglesia al lado del Estado, pero abajo. ¿Ok? De hecho, no es en este periodo donde se declara constitucionalmente el Estado laico, porque no hay cambio de constitución. La separación de Iglesia-Estado recién viene con la Constitución de 1925. ¿Ya? Por tanto, acá lo que se quiere en el fondo es que el Estado asuma funciones que la Iglesia las tenía históricamente, como es la educación a través del Estado docente, que da pie a las luchas doctrinales, ¿cierto? O teológicas, y otras áreas de la sociedad como la ley de matrimonio civil, la ley de cementerios laicos, la ley de registro civil, que eran funciones que cumplía eminentemente y exclusivamente la Iglesia Católica. También ellos son promotores del Estado docente, y ahí dentro de este elemento promotor del Estado docente, chiquillos, hay uno de los pasos importantes que es el decreto Munátegui en 1878 que permite a las mujeres el ingreso a la universidad. Son promotores del progreso científico y social. Ellos, en el fondo, buscan el progreso social, pero no desde la perspectiva de la universalidad del sufragio, por ejemplo, sino en el término de un aumento de la alfabetización, ¿ya? Porque el aumento de la alfabetización significa que aumenta el número de votantes, votantes que siguen siendo de sufragio restringido censitario, solo hombres mayores de 21 años, ¿cierto? Lo que sí en 1874, chiquillos, se va a sacar el requisito de renta o propiedad, con lo cual se va a triplicar el número de votantes, producto de que se saca el requisito de propiedad o renta y por otro lado ha aumentado la alfabetización. Por tanto, ser hombre mayor de 21 años, saber leer y escribir, implica que hay una mayor cantidad de personas que accede al proceso de votación. ¿Ok? Solo hombres, todavía sufragio censitario.
Por otro lado, se declaran defensores de un sistema económico capitalista y exportador de materias primas, a lo cual vamos a ir avanzando nosotros desde los proteccionismos conservadores hacia abrazar directamente la economía de corte global capitalista. Por eso que sucumbimos tan fuertemente, chiquillos, por este crecimiento económico hacia afuera que se plantea, que es otra herencia más del sistema económico colonial, ¿cierto? Mercantilista, monopólico, que continuamos hasta que sufrimos los efectos de la Gran Depresión. Acuérdense que siempre se ha planteado que Chile es el segundo país en el mundo más afectado por la Gran Depresión, producto del fin de la era del salitre. También se buscan aumentar libertades civiles e individuales, pero mayoritariamente, chiquillos, que esas libertades civiles e individuales no vayan en contra del último punto, que es mantener los privilegios de élite que ellos tienen. ¿Cuáles son los principales hechos históricos de este periodo liberal? Primero, el bombardeo sobre el puerto de Valparaíso en 1865. El elemento es súper simple. España tiene un conflicto con Perú por el reconocimiento de su independencia y porque España le exige pagos aún de colonia a los peruanos. Y obviamente que nosotros salimos en defensa de nuestros hermanos peruanos, como lo habíamos hecho financiando su expedición libertadora y organizándola con el crédito que pidió O'Higgins en 1821. Y parece que va que mute esta. Vamos a ver si es que os he hecho a perder todo, chicos, porque tengo con audífonos, pero no me los había puesto, por tanto no sé cuánto resulta, pero bueno, son gajes de la educación remota. ¿Ya? El bombardeo al paraíso, como les decía, apunta mayoritariamente a este aviso que los españoles nos dan en frente a la defensa que estamos haciendo de Perú. En 1860-1880 está el proceso de pacificación de la Araucanía. Y este proceso de pacificación de la Araucanía, chicos, lo que hace mayoritariamente es perseguir dos objetivos. El ejército chileno tiene que pacificar, entre comillas, a los mapuches, ustedes saben que es casi una guerra de aniquilación, y por dos razones. Uno, porque hay que incorporar tierras fértiles para la actividad agropecuaria, extenderlas, y lo segundo es porque hay que darle continuidad al territorio nacional que se está consolidando, ¿cierto?, en el norte, posteriormente con la Guerra del Pacífico, pero que se ha ido consolidando con la colonización del sur de Chile, con alemanes, ¿cierto? Pero hay un territorio que está cortado, y eso también es una herencia que venía desde la colonia, ¿ya? Entonces hay que darle continuidad hasta Punta Arenas. También está el Tratado de Límites con Argentina, que implica la cesión de la Patagonia mediante un arbitraje internacional, que es en 1881, y que se da en un contexto de guerra al Pacífico, ¿ya? Donde Chile no puede, en el fondo, estar peleando en dos frentes, en el norte y en la parte austral, y en la parte sur, perdón, y decide, en el fondo, por arbitraje internacional, ceder la Patagonia Argentina. En 1879 a 1883 está la Guerra del Pacífico, que es una guerra donde se anexan territorios con un importante potencial económico, que es el recurso mineral del nitrato, ¿cierto?, del salitre, que va a dar pie a una época dorada de la economía chilena. En 1878 está el decreto Amunátegui, que permite el ingreso a las mujeres, como dije anteriormente. En 1888 se pacta la incorporación de la isla de Pascua como una estrategia geopolítica por estar cerca de las costas chilenas. Y en 1861 se pone fin a este periodo con la guerra civil, que es un conflicto entre el Congreso y el presidente de la República, motivado, gatillado como factor detonante por la aprobación de la ley de presupuesto de ese año. Ahí tenemos un mapa de cómo se va transformando Chile a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en su proceso de la consolidación del territorio nacional, la incorporación de la zona norte, la cesión de la Patagonia y de esta punta hacia Argentina, ¿cierto? La pacificación de la Araucanía y la colonización del sur de Chile. Última parte, ¿cuáles eran los objetivos de este gobierno liberal? ¿Ya? Los objetivos eran, primero, disminuir la atribución del presidente de la República y aumentar el poder del Congreso, que definitivamente lleva después a la Guerra Civil de 1891.
disminuir la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad y el Estado, estas luchas teológicas o doctrinales, aumentar las libertades públicas y los derechos civiles y civiles, pero de la élite, ojo, ya, de la élite mayoritariamente, y avanzar hacia una política económica liberal en un contexto económico mundial, ya que se va adquiriendo el sentido de economía global. ¿Cómo se concretizan o qué estrategias se ocupan? Es lo que vamos a ver nosotros la próxima clase, chiquillos, la próxima semana, así que les dejo la invitación y espero que esto haya quedado con audio desde el principio porque no me había dado cuenta que estaba estaba más alejado del micrófono. Que estén bien, chicos. Nos vemos. ¿Ya?